Este video me va a conseguir muchísimos haters o amantes. Eso suena rarísimo, me refiero a personas que me siguen, que me apoyan. Porque finalmente vamos a poner fin a una disputa heredada por generaciones entre dos países hermanos. El gallo pinto, de origen nicaragüense para algunos y de origen costarricense para algunos otros. Yo soy esos algunos otros. Por eso hoy vamos a averiguar cuál es el que gana de la manera más objetiva posible. Pero el ganador de hoy se va a llevar un trofeo, el premio al mejor gallo pinto, el Pintus Maximus, avalado por múltiples instituciones gastronómicas. No se burlen, por favor. Que se lo daremos al mejor pinto, al pinto que gane, ya sea al tico o ya sea al nica. Uy, madre, pero esos trofeos, ¿qué? Ni en el Bay. Bueno, pero como que mejor dejo de hablar idioteces y vamos a comer, ¿verdad? Que yo sí vine a desayunar en serio, mae. Empezamos con el pinto tico, el mío. El lugar se llamaba La Esquinita de mi abuela o La Casa de mi abuela o algo así. De verdad parece la casa de mi abuela. Iba a decir que estaba hasta mi abuela, pero esa señora no es mi abuela. Más esa señora sí me asustó, la verdad. qué susto. Ese ma, ¿quién disecaron aquí, Dios mío? En fin, la ambientación 10 de 10. Era como Disneyland, pero si la temática fuera mi abuela. Pero volvamos al pinto. En primer lugar tenemos el pinto tico. Principal diferenciante, ustedes lo saben, la salsa Lizano. Y en general más ingredientes. Aquí usualmente lo comemos para desayunar, pero todo buen tico sabe que el pinto a cualquier hora es bueno. Y aparte, aunque hay gente que lo hace con frijoles rojos y frijoles negros, el real sabe que se hace con frijoles negros. Normalmente se acompaña con huevo, natilla, tortillitas, picadillo y carne en salsa. Y aquí lo tenemos absolutamente todo. Y así nos venían a dejar esta obra maestra. En una cacerolita con su tortilla palmeada, su picadillo y su carne en salsa en un recipiente por aparte y un café chorreado que literalmente nos llegaron a chorrear a la mesa. No, yo ya no me aguanto más, hay que entrarle a esto. Su buen cas, más de las pocas veces que no desayuno con café, pero es que ocupo cas. Y más adelante en el video íbamos a descubrir que no solamente el pinto íbamos a poner a pelear, ya que probé por primera vez el pinolillo, una de las bebidas más emblemáticas de Nicaragua, pero le llegará a hacer frente al cas. Vamos a ver. Hay un intruso en mi plato, ustedes ya lo saben. Gracias. Vamos a ver qué tal el pintito tico, mae. Y pueden ver en mí la felicidad, pero tengo que serles sincero. No es mi primera vez con pinto tico, mae, yo lo amo, pero estoy muy acostumbrado, a diferencia del de Nicaragua. Pero aunque no se pueda reducir a palabras, podemos resumir el pinto de Costa Rica como una mezcla que, aunque no es compleja, logra una interacción perfecta entre todos sus ingredientes. Su sabor es más suave y especiado por la presencia de olores como el chile dulce, la cebolla y el ajo, contrario al caso del pinto nica, donde en muchos casos se hace de una manera más simple. Ma, yo sé que usted está pensando ahorita, yo sé antes de que me lo diga, Diego, pero ¿cómo se le ocurre no haber ido a Talapinto? Espérese un toquecito, que Talapinto lo tengo para otro video que también va a estar impresionante. Así que aguánteme, ma. Yo creo que este es el lugar más tico que podemos visitar ahorita. Lo digo de verdad. Vamos a hacer lo que se llama un gallito de carne, que esto es una de las cosas que incluso llega a probar que el origen del pinto sería tico, porque la sola palabra gallo ya quiere decir así como una porcioncita pequeña de comida que se da en una tortilla o lo que sea, y esa palabra, quieran o no, es tica. Pero bueno, ma, todavía no nos vamos a pelear, porque en el caso de Nicaragua, aunque estemos hablando del mismo platillo, la verdad me sorprendió investigar que le ponen un montón de cosas adicionales, que por supuesto vamos a ver más adelante. Pero este está fenomenal, de verdad. Para mí algo que tiene que tener el pinto es que tiene que estar sequito y tostado. Si a usted le gusta el pinto húmedo, usted y yo somos antagonistas, agua y aceite. Me iluminó el rayo de sol así de la mañanita del domingo y me terminó de confirmar que nos acabábamos de devorar un excelente pinto. La experiencia tica fue increíble como de costumbre, pero todavía no es suficiente para declarar el platillo como nuestro. Dios mío, qué comelona, qué pintazo, mae, con P mayúscula, con
Ay, señores, yo creo que la vara va a estar reñida, mae. Porque para los ticos el pinto es lo más tico que hay, pero para los nicas también. Los ticos y los nicas nos hemos peleado desde siempre pensando de quién es el gallo pinto. Mae, les digo una cosa, yo creo que parecemos chiquitos, mae. Porque resulta que nosotros no nos inventamos esta mezcla divina de arroz y frijoles, sino que más bien es una cosa que tiene toda Latinoamérica. En Costa Rica y Nicaragua tenemos el gallo pinto, pero algo que a mí como tico me pareció curioso descubrir es que en El Salvador también existe. Se llama casamiento. En Brasil, mae, en Brasil se llama arroz y feijão. Feijão. También es arroz y frijoles. En Cuba existe también y se llama congrí, mae. O moros y cristianos le dicen también, mae. Prefiero llamarle congrí. Incluso en PR, mae, en Puerto Rico, yo creo que es el que se dista un poco de los otros, pero también existe el arroz con habichuelas, mae. Perrito, aquí en todo lado se come arroz y frijoles, mae. Somos de los mismos, mejor abracémonos, mae, besémonos en el cachete. Cabe destacar que si explotan este video con 130,000 likes y se hace mega viral y el otro mes me hago millonario, voy a cada uno de estos países que les dije a probar el pinto de ahí. Hagan lo posible. Yo sé que podemos. Pero el pinto es milenario como tal, así como lo oye. El frijol como legumbre lleva muchísimo tiempo con nosotros, mae. Más tiempo del que estuvo Cartago sin ganar un campeonato. De verdad, mucho tiempo. Resulta que todos nuestros países vecinos cultivan frijol hace más de 7,000 años. Desde México a Colombia. Y también incluyendo el Caribe. Pero el arroz como tal no era de aquí. Le sorprenderá a usted, en el caso de que no haya puesto atención en estudios sociales, como yo, que el arroz llegó a América apenas en el siglo XVI, en los años 1600, como dice la canción, en los años 1600. Y venía de Asia, pasaba por Europa y llegaba al Caribe como parte de los intercambios coloniales, de las colonias. No hablo de estas colonias. Así que en resumen, mae, el arroz y los frijoles eran fáciles y baratos de producir y además llenaban bastante, mae. Entonces todo hacía sentido. Así que la moraleja es que el arroz y frijoles como los conocemos, como yo los disfruto o como usted, tico o nica, los disfruta, no nació como comida rica nada más, como lujo. Nació como supervivencia. ¿Oyó qué frase más? Santillana Estudios Sociales. Pero yo creo que la supervivencia mía va a depender de lo que pase después de que pruebe el gallo pinto nica. Perrito, estoy hasta emocionado, mae. Cuchara nicaragüense es donde vamos a probar el pinto nicaragüense. Es lo más cercano que encontré. Aquí cerquita una fritanga, mae. Que las fritangas, según tengo entendido, son como estos puestitos de comida callejera que tienen allá en Nicaragua, que tengo que ir a conocer. Si usted conoce una fritanga aquí cerca en Agam, indíqueme, por favor. Pero tengo entendido que acá hacen pinto nica auténtico. Estamos bien, mae. Nos encontramos en este preciso momento en la Coca-Cola, mae. En la Coca está este restaurante San José Centro. No les hablé de la ubicación del pasado, pero también estaba en San José, más cercano a Barrio Amón, mae. Me están diciendo que a esta hora ya no está el combo de desayuno original. Vinimos un toque después del desayuno. Tenía que esperar a que se me bajara, mae. Pero me dijeron que se puede pedir el casado con pinto. Entonces básicamente es un pinto. Entonces, ok, nos pedimos un casado que viene siendo un pinto con carne asada, mae, que es una de las cosas que destaco desde el inicio, que veo como diferencias. He escuchado de múltiples fuentes que el pinto nica, una de las diferencias que tiene es que es como más sencillo a la hora de prepararlo, al menos hablando de los ingredientes, y que su sabor es como más concentrado por lo mismo, como más saladito. También me preguntaron que si lo quería con plátano maduro o con tajada. Al inicio no sabía que era tajada, pero respondí inmediatamente tajada, todo menos plátano maduro. También una de las diferencias más aplastantes es que aunque acá en Costa Rica el pinto se puede hacer con frijoles rojos o negros, usualmente negros si estamos hablando de la GAM, yo soy totalmente full team frijoles negros. En Nicaragua la tradición es siempre frijoles rojos, así que lo vamos a comprobar ahorita. Tienen nacatamal, quesillo, tortilla con cuajada, de verdad un montón de platillos nicaragüenses que, como les digo, no he tenido la oportunidad de ir a Nicaragua, no he probado ninguno de estos, pero tengo que hacerlo
probarlo. Solo que en este caso lo que nos interesa es el pinto, mae. Tampoco les dije hace un rato, mae, cuánto pagamos en el restaurante La Esquinita de la Abuela El Tico. Mae, lo vuelvo a decir, yo sé que hay pintos más baratos definitivamente, pero mae, ustedes vieron esa presentación, ustedes vieron el lugar. Por los 2 platos de pinto, un café y el cas, pagué 12.400 colones por 2 personas. En este momento no recuerdo exactamente cuál fue el precio de mi pinto, pero estoy seguro que andaba en unos 5.200 colones aproximadamente. $10 por un pinto. Definitivamente no es un pinto barato, pero estaba muy bueno. Y el precio del casado se los voy a decir al final, así que quédense al video, ma. Manda huevón, nada les cuesta, véanselo entero, ma, para almorzar, para que almorcemos juntos otra vez. Me trajeron ahora sí lo que viene siendo el pinolillo, ma. El fresco pedí, tuve que pedir un fresco, ma, que fuera nica totalmente, ma. Aquí hay que probar lo que es. Resulta que el pinolillo es como maíz con cacao molido, cacao supongo que de chocolate. Tengo entendido que es dulcito, vamos a ver qué tal. Yo creo que yo he probado esto. Ma, yo creo que mi abuelita me hacía de esto, mae. Si tiene como este sabor a cacao, que es como el chocolatito, pero no dulce, así empachoso. Una locura. A nivel de textura, mae, para el tico, si usted no lo ha probado tampoco, que yo creo que es muy difícil que no. A mí me recuerda como un poco a la resbaladera, como a estos frescos de horchata, como la texturita que tienen. Impresionante. Pues había que hacer otro torneo aparte de bebidas entre el cas y el pinolillo. Y yo creo que ahí los pichazos hubieran sido totalmente galácticos, ma. Me declaro fan del pinolillo, de veras. Yo creo que debemos amigarnos, ma. Debemos dejar de pelear. Ustedes tienen a Rubén Darío, nosotros tenemos a Keylor Navas. Quizá Rubén Darío no pudo haber ganado 3 Champions seguidas, pero yo no sé tampoco si Keylor Navas hubiera podido escribir la sonatina. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Y llegó el pinto. Esto se ve peligrosamente bien. Malo que huele esto. Más siento que en este segmento específico del video voy a tener que spamear la imagen que puso Maluma pidiendo paz, porque voy a necesitar mucha paz entre nosotros. Vea usted nada más, aprecie, observe cómo se ve esto. Y les dije, ma, yo sabía que las tajadas eran saladas, o al menos estas se ven saladas, ma, tengo que probar. Lo bueno es que no tiene plátano maduro y eso ya me alegra. Pero es mentira, ma, el plátano maduro es lo más tico que hay en un pinto. Yo es porque soy culo y no me gusta. Su pintico, como lo ve ahí, frijoles rojos, como ya les dije, su tajada y su ensalada de repollo con zanahoria, ma, y esto de aquí, carnita asada de res. Pero usted, si usted conoce la definición de felicidad, cuando han hecho parrillada en su casa y usted al día siguiente agarra la carnita y se la come con el pinto, yo creo que en eso se define estar completo. Y creo que esto es algo importantísimo, mae. No veo natilla, no veo salchichón, pero la combinación que estoy viendo me parece fenomenal. Diego, cállese y pruébelo de una vez. Y el primer bocadito se siente así. Ok, creo que como tal, yo creo que yo soy mal tico por algunas razones. No me gusta el pinto ahí con los pedazos enormes de cebolla y chile dulce. Yo creo que se le puede dar buen sabor al pinto con olores de formas diferentes. Este pinto, al ser más sencillo y al no tener como tanto esos olores, me permite disfrutarlo un poco más. Ya sé, mae, es demasiado impactante. Por favor, paz. Pero es justamente esto de la sencillez lo que hace que pueda apreciar más, pues, el sabor individual de los frijoles y del arroz. Necesito otra, madre. Necesito tener otra. Buen pinto, madre. Tajadas. Son dulces, saladas, saben a plátano maduro. Son saladas, madre. No sé si normalmente se consume con de estas, pero dulces, o si de las mismas saladas, pero son saladas. Yo podría comer pinto con estas. Ok. Al César, lo que es del César. Empezamos muy bien, madre. Ensaladita y el asado, lo que nos hacía falta. Qué dichosos que somos de tener arroz y frijoles en nuestra gastronomía, mae. De verdad. Será mala educación si pido así un tarrito con natilla, mae, y una tortilla. Es lo único que falta.
En serio. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer con ese trofeo, man? Yo creo que ya podemos ir dando fin a este debate de un video que quería hacer hace mucho tiempo, de verdad que sí. Y que para cerrarlo, yo tengo algo más que citar, algo más a lo que referirme. Y son las palabras del historiador costarricense Dionisio Cabal. Para que sea pinto, los frijoles deben ser negros. Si los frijoles son rojos, ya no es un pinto, es un bayo, pero no es un pinto. Aquí en Costa Rica es más normal hacer el pinto con frijoles negros, pero incluso me atrevo a decir que eso no termina de comprobar nada, man. Yo creo que de una voy trayendo ahora sí el trofeo. Estoy a un pinto más de reventarme, pero también a un pinto más de haber tenido un día perfecto, man. Desayuno, almuerzo y cena pinto. Una locura. Ay, maes, yo les tengo que decir algo. Primero, algo curiosísimo. El precio, mae. Y es que en este restaurante nicaragüense, por un pinto, una enchilada, que es la empanada, y 2 frescos, pagué 12.500. Casi lo mismo, mae, 100 colones más. Eso me pareció curioso. Y es que en precios andamos casi igual. Ahora bien, en cuanto a pintos, señores, yo aquí tengo ambos trofeos. Solo puede quedar uno ganador, pero ¿quién? Yo sé hay algo que puedo decirles, tengo que destacarles muchas cosas a ambos. Punto número 1, acompañamientos. Yo estoy seguro que puedo ser linchado de todas las maneras posibles y digo que el pinto nica me gustó solamente porque no tiene plátano maduro. Quedo como el infratico, como el peor tico de la historia. Me exilian del país directamente. Pero a gusto personal, usted me pregunta a mí, yo en vez de plátano le pondría las tajadas. La ensalada de repollo y la carne me parecen excelentes acompañamientos, pero no tener natilla y su carnita en salsa que empapa el pinto me parece algo triste. Es como un ángel sin alas. Ay, Diego, pero entonces, ¿cuál gana? Solamente hay 2 cosas claras que les puedo decir acá. La primera es que la segunda parte de este video la tenemos que hacer definitivamente en Nicaragua. Al revés, tenemos que ir a probar allá el pinto nica y el pinto tico en Nicaragua. ¿Será que existe? ¿Alguno de ustedes lo ha probado? Tenemos que hacerlo. Y la segunda cosa, señores, es que de estos 2 trofeos que tengo acá para el mejor pinto, que ya vimos que no es una disputa solamente de 2 países, sino de toda Centroamérica y más. Ese mejor trofeo lo van a decidir ustedes mismos, mae. Mi opinión quizá no importe tanto como la de todos nosotros juntos. En este video, en los comentarios, va a haber un comentario para Costa Rica como campeón y un comentario para Nicaragua como campeón. Ustedes mismos van a ser los responsables de decidirlo, mae. Aquí tenemos el voto y la voz del pueblo. Esto es una democracia. Si gana Nicaragua o gana Costa Rica, la decisión es de ustedes. Ponga en este momento su like en su comentario y cualquier comentario adicional que quiera dejarme. Diego fue a comer pinto donde no era. Diego, el mejor pinto nica no está ahí, está en otra parte. Diego, qué rico que está usted, también póngalo. Así que, señores, yo creo que la moraleja es que todos deberíamos amarnos, todos deberíamos ser felices porque el hecho de que exista el pinto ya es una bendición divina. Si le gustó el videito, ya sabe lo que tiene que hacer: likecito, suscripción, comparta el video, todo lo que dicen los youtubers, dele a esa campanita también si no está suscrito, más suscríbase que nada le cuesta. Nos vemos en el siguiente video, ojalá que les haya gustado y chao. Y me están viendo raro los carros. Nos vemos.